Tras la señal directa desde el estrecho de Hormuz, la activación del proyecto de libertad por parte de Estados Unidos enciende una nueva fase de tensión con Irán, que advierte que cualquier intervención será considerada una violación del alto el fuego. Washington despliega apoyo logístico para liberar a cientos de buques atrapados, mientras Teherán responde con amenazas y rechaza la operación como injerencia hostil. El cruce de advertencias eleva el riesgo de confrontación en una de las rutas energéticas más sensibles del mundo. En paralelo, las sanciones económicas y el bloqueo financiero intensifican la presión sobre el régimen iraní. El Golfo entra en un escenario de máxima fricción diplomática y militar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es lunes 4 de mayo. El Golfo entra en un escenario de máxima tensión, de fricción diplomática y militar, y con el jefe del Comité de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Raisi, que advierte que Teherán considerará cualquier interferencia estadounidense en el estrecho de Hormuz como una violación del alto el fuego. Estados Unidos comienza este mismo lunes a esa iniciativa para liberar barcos mercantes de países neutrales que han sido atrapados en el estrecho de Hormuz. El mando central, el responsable de las fuerzas militares estadounidenses en el Golfo Pérsico, ha declarado que esta medida, denominada Proyecto de Libertad, busca defender la libertad de navegación en aguas internacionales. Los expertos calculan que cerca de 1 millar de buques mercantes, con un total de 20.000 tripulantes, se encuentran atrapados en esas aguas. Donald Trump, que anuncia la puesta en marcha de la operación Proyecto Libertad, que supone la movilización de 15.000 soldados para desbloquear el estrecho de Hormuz, y mientras tanto Estados Unidos sigue con ese despliegue y se producen las declaraciones del jefe de Comité de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Raisi, que advierte que Teherán considerará cualquier interferencia estadounidense en el estrecho de Hormuz como una violación del alto el fuego. El estrecho de Hormuz y el Golfo Pérsico, que no se regirán por las, dicen, publicaciones delirantes del presidente estadounidense Donald Trump. Las declaraciones desde Teherán, que se producen después de que Donald Trump anunciara que Estados Unidos comenzaría a desviar los buques comerciales del estrecho de Hormuz, describiendo este proyecto, ya saben, el Proyecto de Libertad, como un gesto humanitario. Según el Wall Street Journal, esta iniciativa no incluye actualmente la escolta de buques de guerra de la Armada estadounidense a través del estrecho. Este informe, que cita a un funcionario estadounidense anónimo, describe el Proyecto de Libertad como un proceso de coordinación mediante el cual países, compañías de seguros y organizaciones navieras pueden colaborar para facilitar el tráfico marítimo a través del estrecho. Mientras tanto, el precio del petróleo baja moderadamente después de conocerse esta iniciativa, Proyecto Libertad. El crudo Brent, el barril de referencia en el viejo continente, se mantiene con un precio de $108,14, en tanto que el West Texas, el barril de referencia en los Estados Unidos, se mantiene ampliamente por encima de los $100 el barril. Recordemos, Donald Trump anunciaba la iniciativa Proyecto Libertad para los buques de carga varados en el estrecho de Hormuz, de Irán, que asegura que está revisando la respuesta de Washington a esa última propuesta de 14 puntos, esperanzas de una solución diplomática al conflicto que hacen bajar, aunque de forma muy suave. Ahora mismo está completamente parado el precio del crudo ligero West Texas. Caídas ligeras en el precio del petróleo y subidas en las plazas asiáticas. Es una jornada en la que lo más significativo está siendo el máximo histórico que está marcando en estos momentos el Kospi surcoreano, el índice de Seúl, que en estos momentos está disparándose más de un 4% hasta superar los 6.800 puntos. Jornada de ganancias en el resto de plazas, como el Nikkei de Tokio, que sube de forma moderada un 0,38%, 59.513 puntos. También el Nifty 50, la bolsa de Bombay, repunta un 0,73%, y el Hansen de Hong Kong, junto al Kospi surcoreano, lidera las ganancias. Se dispara un 1,7% hasta los 26.216 enteros. Ganancias muy suaves para el índice de Shanghai. Ha cerrado la bolsa de Sydney y el ASX 200 en negativos. Ha dejado
medio punto porcentual. Jornada en la que en el terreno macro hemos conocido cómo recordemos el crecimiento del sector manufacturero en Corea del Sur ha registrado su mayor aumento en 4 años. Ha subido hasta 53,6 desde los 52,6 en el mes de marzo. Números verdes en las plazas asiáticas impulsadas por el sector tecnológico. Jornada en la que, recordemos, el Kospi surcoreano marca máximos históricos y el presidente estadounidense Donald Trump ha asegurado a medios israelíes que la propuesta de paz de Irán de 14 puntos es a todas luces inaceptable, asegurando, eso sí, que estaba estudiando el documento, pero que lo consideraba inaceptable. Anteriormente, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghei, afirmaba que esa propuesta de 14 puntos se centra en la paz y no en otros puntos de negociación, como la energía nuclear. Donald Trump, que está revisando la propuesta, pero considera al mismo tiempo reanudar ataques contra objetivos militares en el país si sus líderes se comportan de forma inapropiada. Abbas Araghchi, el ministro de Exteriores iraní, declaraba que su gobierno está dispuesto a seguir negociando con Estados Unidos si este evita las exigencias excesivas. Bueno, pues las declaraciones de Donald Trump y las reacciones desde Teherán. Recordemos, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghei, ha asegurado que la propuesta iraní de 14 puntos se centra en poner fin a la guerra. Desmiente esas informaciones previas de la cadena panárabe Al Jazeera, que afirmaban que incluía la cuestión de la energía nuclear, asegurando a Ismail Baghei que el plan se centra exclusivamente en poner fin a la guerra y no hay absolutamente ningún detalle nuclear en el plan. Ismail Baghei, que afirma que la paz de la región es la máxima prioridad y confirma que la resolución de la crisis de Líbano es una de las condiciones de Irán. La parte estadounidense sigue asegurando que ha respondido a su propuesta y han transmitido su respuesta al mediador pakistaní. Y mientras tanto continúa abierta la operación Furia Económica, que ha vuelto a destacar el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent, asegurando que están asfixiando al régimen de Teherán, alegando que no son capaces de pagar a sus soldados. Un Scott Bessent que ofrecía una entrevista a la cadena Fox, donde ha informado del desarrollo de esa operación Furia Económica, asegurando que están avanzando a toda velocidad hacia la meta y que han aumentado la presión sobre cualquiera que intente enviar dinero a Irán para ayudar al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El secretario del Tesoro, que indica que Teherán se ha equivocado gravemente al empezar a bombardear a sus vecinos en el Golfo, y añade que los países vecinos se han puesto en contacto con Estados Unidos, les han dado detalles y les han permitido congelar los activos de la Guardia Revolucionaria Islámica. Y seguimos en la región porque la OPEP Plus, el cártel que engloba a los mayores productores y exportadores de petróleo, ha acordado este domingo aumentar la producción en 188.000 barriles a partir de junio. En un comunicado, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, entre ellos Rusia, recuerdan que este ajuste voluntario se agrega a la subida del bombeo anunciada el pasado abril de más de 200.000 barriles, una subida anunciada que solo es teórica, ya que los productores del Golfo siguen sin poder exportar parte de su crudo debido al bloqueo en el estrecho de Hormuz por la guerra no resuelta entre Estados Unidos e Irán. La próxima reunión tendrá lugar el próximo 7 de junio. Y el canciller germano Friedrich Merz, que se ha defendido de las críticas de la estrategia de Estados Unidos en Irán y sostiene que esa retirada parcial de tropas estadounidenses no tiene ninguna relación con el reciente desencuentro del presidente estadounidense Donald Trump por el conflicto en Oriente Medio. Friedrich Merz, que ofrecía una entrevista donde la cadena pública ARD, con motivo del año que cumplirá como jefe de gobierno el próximo día 6, donde Merz ha restado importancia a la retirada de más de 5.000 soldados estadounidenses alemanes en los próximos 6 a 12 meses. Recordemos, Donald Trump, que no había avisado a los altos cargos de la OTAN antes de decidir retirar a 5.000 soldados estadounidenses alemanes.
Y el primer ministro polaco, Donald Tusk, ha advertido de la desintegración en curso de la OTAN, señalando que lo último que necesita la alianza transatlántica son los conflictos entre países miembros. Las palabras del dirigente polaco que llegan tras el anuncio de esa retirada parcial de soldados estadounidenses en Alemania. Un Donald Tusk que desconoce si la retirada de esos 5.000 soldados estadounidenses en territorio germano que la Casa Blanca pretende retirar en los próximos 6 a 12 meses vayan a ser redestinados en el flanco oriental de la OTAN. Inny sygnał ostrzegawczy, że niektórzy politycy, w tym prezydent Trump, mają trochę inne podejście niż te tradycyjne, dotychczasowe podejście, które dawało nam wszystkim gwarancję i poczucie bezpieczeństwa. Un Donald Tusk que señalaba que la mayor amenaza para la comunidad transatlántica no son sus enemigos externos, sino la desintegración en curso de la alianza, asegurando que la estrategia siempre ha sido la pertenencia a la alianza transatlántica, los lazos transatlánticos y una Europa unida. Dla nas NATO, więzi transatlantyckie, więzi ze Stanami Zjednoczonymi, zjednoczona Europa to jest nasza strategia od zawsze. Dlatego ja będę robił wszystko, także dzisiaj i jutro w czasie tego szczytu, żeby wszystkim uświadomić, że konflikty wewnątrz NATO to jest ostatnia rzecz, jakiej potrzebujemy. Y más mensajes del primer ministro polaco a su homólogo estadounidense, asegurando que la política no puede consistir en adular, incluso dice, a los líderes más poderosos del mundo. Hay que ser cordial, amistoso, pero presentar también una posición propia y con firmeza, asegurando que desconoce a dónde serán reenviados esos militares estadounidenses. Kolejny sygnał ostrzegawczy, że niektórzy politycy, w tym prezydent Trump, mają trochę inne podejście niż te tradycyjne, dotychczasowe podejście, które dawało nam wszystkim gwarancję i poczucie bezpieczeństwa. Y seguimos contando más noticias. Como avance semanal, el Papa León XIV va a recibir este jueves al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, un encuentro que se producirá un mes después del desencuentro mantenido entre el pontífice y el presidente estadounidense Donald Trump. La reunión tendrá lugar en el Vaticano, está prevista para este jueves, según adelantan varios medios italianos, señalando fuentes de la Santa Sede. Recordemos que el propio León XIV aseguró no tener miedo a Donald Trump después de que el presidente estadounidense señalara sus profundas diferencias con el Papa, asegurando que no tenía ni idea de relaciones internacionales y que desconocía la estrategia a seguir con Irán. Y noticia de última hora, el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, ha sido hospitalizado y se encuentra en estado crítico, aunque estable. Según ha informado su portavoz Ted Goodman, el alcalde Giuliani es un luchador que ha afrontado todos los desafíos de su vida de una forma inquebrantable, según comunicaba su portavoz. No obstante, también declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, que ha hecho uso de las redes sociales asegurando que ha sido una tragedia que haya sido tratado tan mal por los lunáticos de la izquierda radical y todos los demócratas, asegurando que él tenía razón en todo. Y en definitiva, Donald Trump velando por la progresión en esta enfermedad del alcalde Rudy Giuliani, que, insistimos, ha sido hospitalizado. Recordemos, se encuentra en estado crítico pero estable, asegurando Donald Trump que se trata de un verdadero guerrero y el mejor alcalde de la historia de Nueva York. Rudy Giuliani, recordemos, hospitalizado de gravedad. El exmandatario de 81 años de edad se encuentra estable dentro de la gravedad. Y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, hoy estaba previsto que compareciera para el juicio, triple juicio por corrupción. Finalmente ha sido aplazado después de que el tribunal recibiera esta pasada noche un mensaje del equipo de defensa del primer ministro israelí. La audiencia no se llevará a cabo hoy, según publican los medios hebreos. Recordemos, su abogado, Amit Haddad, había enviado un mensaje al
al tribunal y finalmente se ha tomado esa decisión. No se pueden proporcionar más detalles según declara el tribunal, pero estaba previsto que Netanyahu compareciera este lunes ante el tribunal. Finalmente se ha suspendido la declaración de Benjamin Netanyahu sin dar más detalles. Simplemente se sabe que el equipo de defensa del primer ministro había enviado un mensaje al tribunal. Y por cierto que el fiscal general de Israel, Gali Baharav Miara, ha comunicado este domingo su disposición a negociar un acuerdo siempre que no haya precondición alguna y que el proceso judicial al primer ministro, a Benjamin Netanyahu, no se vea afectado. Recordemos que el presidente israelí Isaac Herzog propuso el pasado martes una reunión entre la Fiscalía y la defensa del mandatario en una carta firmada por el asistente de Baharav Miara, de la cual se hace eco el diario Times of Israel. Se indica que el fiscal general y el fiscal del Estado han apreciado los esfuerzos de Herzog por mediar en el acuerdo del caso y asegurando que están dispuestos a dialogar con la defensa para elaborar un acuerdo de culpabilidad satisfactorio siempre que no existan condiciones previas para las conversaciones y sin perjudicar el desarrollo del juicio. La Fiscalía, que no ha dado más detalles sobre, recordemos, esas posibles conversaciones, ha respondido a la propuesta planteada el pasado martes por la Presidencia, que invitaba a la propia Baharav Miara, la fiscal general, y al abogado de Netanyahu, Amit Haddad, a mantener un encuentro en la residencia presidencial para intentar alcanzar acuerdos sobre los casos de corrupción por los que está siendo juzgado Benjamin Netanyahu. Y abrimos página de mercado, más noticias de última hora. El director ejecutivo de GameStop ha declarado a Wall Street Journal que ha hecho una oferta no solicitada para comprar eBay por 56.000 millones de dólares, asegurando que podría convertirse así en un competidor legítimo de Amazon. Cohen, que ha afirmado que GameStop ha adquirido una participación aproximadamente del 5% en eBay y está ofreciendo $125 por acción en efectivo y acciones, y añade que cuenta con una carta del compromiso del banco TD Bank para una financiación de deuda de aproximadamente 20.000 millones de dólares. Recordemos, no obstante, todavía el Consejo de Administración de eBay debería validar el acuerdo, está sujeto a las aprobaciones de las autoridades competentes, y el director ejecutivo de GameStop, Ryan Cohen, que añade que están listos para presentar esa oferta directamente a los accionistas si eBay se resiste a su propuesta, asegurando que quiere convertir a eBay en algo que valga cientos de miles de millones de dólares. Y para esta semana los inversores van a estar atentos a numerosos datos de empleo en Estados Unidos, como la encuesta JOLTS de vacantes de empleo o el informe ADP, para revelar nuevas perspectivas sobre el mercado laboral. Los principales indicadores adelantados que también se presentan en la encuesta de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan o el PMI Servicios del ISM. Pero lo mollar vendrá el próximo viernes con la tasa de desempleo y nóminas no agrícolas de Estados Unidos, que darán cuenta del estado del mercado laboral y el grado de robustez para tomar decisiones de política monetaria. En China también se publicarán datos de PMI de manufactureros, al tiempo que en Alemania se dará cuenta de la balanza comercial. Sin salir del viejo continente se espera el agregado de ventas minoristas de la zona euro, mientras que en el ámbito de la política monetaria se esperan reuniones de política monetaria de Australia, Suecia, Noruega y México. En el ámbito de los negocios se esperan resultados de compañías como Royal Dutch Shell, Novo Nordisk o Unicredit en Europa, además del banco HSBC, cuentas como Palantir Technologies, Advanced Micro Device o McDonald's, junto a Arista Networks, Supermicro Computer, Pfizer, PayPal, Disney, Uber, Kraft, Heinz, entre otros. 7:18, hacemos una pequeña pausa en Business Conexión.